Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí una vez más, regresando a las transmisiones de los martes. Y bueno, muy particularmente en este día que hemos vivido algunas cosas como iglesia, pues estamos aquí, ¿no? Siendo fieles al llamado, siendo fieles a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón por compartir, pero pues también con un deseo de que podamos crecer. Sean bienvenidos todos los que se están conectando poco a poco. Es un gusto que estén aquí. La clase del día de hoy va a ser una continuación a la clase que tuvimos hace 15 días. Una clase que estuvo girando alrededor del tema del Espíritu Santo y que va a seguir girando alrededor de ese tema, y que habíamos sugerido que pudieran hacer algunas lecturas de la Escritura en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, donde se nos habla no solamente con frecuencia, sino con intensidad acerca del tema del Espíritu Santo. Hace 15 días estuvimos viendo la importancia del Espíritu Santo, pero no solamente estuvimos viendo la importancia del Espíritu Santo, estuvimos viendo verdaderas funciones del Espíritu Santo, o funciones bíblicas, por decirlo de alguna manera. Lo menciono así porque a veces hemos creado muchas expectativas o muchas ideas muy humanas, muy carnales, muy superficiales acerca de lo que es el Espíritu Santo, que no está mal, pero tampoco se me hace muy justo, muy correcto conservarlas y sobre todo enseñarlas, ¿no? Porque no son correctas. Entonces, estudiar el tema del Espíritu Santo es una muy buena herramienta para todos nosotros, y más porque el Espíritu Santo es una herramienta del Señor que Él nos ha dejado a nosotros para ir adelante y crecer en la vida del Espíritu, en la vida del Señor. El día de hoy vamos a estar trabajando en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Efesios capítulo 3, versículos desde el 16 al 19 van a ser la base de la primera parte de esta clase, posteriormente vamos a seguir avanzando con otras ideas. Lo último que vimos acerca del Espíritu Santo era la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados, ¿no? Hay una gran diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Yo en lo personal creo que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede una sola vez, y sucede cuando nosotros decidimos poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Ahora, una vez que el Espíritu mora en nosotros podemos estar buscando una llenura constante y muy constante en nosotros, y entonces ahora sí buscamos al Señor en intimidad, lo buscamos en oración, y empezamos a través de esa búsqueda constante alcanzar que el Señor nos alcance a nosotros y nos revele un poco más acerca de Él. Hoy vamos a hablar particularmente acerca de eso. Vamos a hablar de las implicaciones que tiene el buscar más al Señor, el ser insistentes, el ser tajantes en la búsqueda del Señor, para que Él nos llene más y más de su Espíritu Santo, y cuántas cosas o beneficios en el buen sentido y en un gran sentido espiritual nosotros pudiéramos alcanzar con todo esto. Quiero invitarte a que hagamos una oración antes que nada, ya que sin el Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos no podemos hacer mucho, no podemos alcanzar mucho. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad, por tu compañía, porque a pesar de todo y en todo, tú sigues siendo Rey, sigues siendo Señor, porque tú has vencido a la muerte, porque tú has vencido a la enfermedad, has vencido la adversidad, Señor, y esa esperanza de gloria en nuestros corazones, Señor, nos hace caminar firmes hasta el último día de nuestra vida. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que tu Espíritu que mora en nosotros siga siendo nuestro Maestro, siga siendo quien nos enseña, quien nos instruye, y que el día de hoy pueda revelarnos muchas cosas de lo que necesitamos entender y también lo que nosotros necesitamos aprender. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos los que se han ido conectando a lo largo de estos 5 minutos que habíamos empezado. Estaba mencionando que vamos a trabajar con Efesios capítulo 3 del versículos 16 al 19. Una oración muy particular del apóstol Pablo, que vamos a intentar desmenuzar o desprender poquito frases o ideas para entender qué tanto está orando el apóstol Pablo. Ahora,
Las oraciones apostólicas son sumamente fundamentales para la vida cristiana. Yo te invito a que las conozcas, a que las estudies y sobre todo que las ores. No como un rezo que tengas que repetir, sino que al entender lo que los apóstoles oraron, nosotros podamos tomar estas oraciones apostólicas y podamos hacerlas parte de nuestra vida. Si no las conocen o no cuentan con ellas, pueden escribirme y yo les hago llegar una lista de las oraciones apostólicas con las cuales ustedes puedan usar como una herramienta para el crecimiento y el desarrollo de su vida espiritual. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Mira, la mayoría de la gente que ve esta oración, muy particularmente esta oración del apóstol Pablo, la ve como una oración que debe de orarse cuando estamos pasando por un tiempo difícil. O la vemos como una oración que necesitamos expresar cuando necesitamos conocer más del amor de Dios. Y aunque esto es cierto, hay un elemento en medio de esta oración que tenemos que sacarle más jugo para entender la profundidad de la oración del apóstol Pablo, y es la palabra plenitud. Quiero que cuando leamos esta porción tú puedas prestar atención a esto. Mira, dice así la escritura. Versículo 16 dice, para que Él les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Hay una palabra aquí muy particular y es la palabra espíritu, pero esta palabra espíritu está con una E mayúscula. Esto es clave. Dice, para que Él les dé, conforme a las riquezas de su gloria, que obviamente las riquezas del Señor son grandes, son abundantes, el ser fortalecidos con poder en su hombre o en el hombre interior. ¿Por medio de quién? ¿Quién va a fortalecer nuestro hombre interior? Esto es clave. Y aquí dice que quien fortalece nuestro hombre interior es el Espíritu. Dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Esta palabra, aquí hay una palabra también importante y es la palabra habitar. Si está subrayando, marcando, hay que subrayarla. Espíritu y habitar. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que ustedes, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que sean llenos. Escucha bien, aquí está el la razón. La razón de toda esta oración, dice el apóstol Pablo, es para que ustedes sean llenos, ¿de qué dice? De toda la plenitud de Dios. Wow. Lo voy a volver a leer de corrido sin estar interrumpiendo. Dice, para que Él les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, lo primero que nosotros podríamos pensar al ver una oración apostólica como la oración de Pablo, es que él estaba loco por haber orado esto, ¿no? Que él no tenía idea de lo que implicaba o lo que significaba el sacrificio de Jesús. Pero si intentáramos parafrasear un poco más esta oración, que de por sí leerla en Reina Valera 60 es muy complicado porque es un lenguaje de hace 60 años, déjame te la leo en Nueva Traducción Viviente, que es una versión un poquito más moderna y que podría ayudarnos a entender un poco mejor. Es Efesios 3, del 16 al 19, dice así: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y esto es bien emocionante. Bueno, lo acabo de leer una versión moderna, pero mira, lo que podríamos parafrasear acerca de esta oración de Pablo es que Pablo está orando para que hubiera un tiempo donde la iglesia fuera preparada. Pablo está orando para que exista un tiempo en el cual Dios pueda santificar por completo el alma de cada creyente con el propósito de que Cristo, y no solamente Cristo, sino también el Padre, pudieran habitar en plenitud.
pudieran habitar en plenitud en nosotros. Voy a volver a intentar encerrar la idea de todo esto. La idea de la oración de Pablo es que la iglesia necesita pasar por procesos de maduración, necesita pasar por procesos de preparación, donde la iglesia realmente sea santificada, donde la iglesia realmente sea purificada, y esto traiga como consecuencia que el Señor pueda habitar o que el Señor pueda morar en nosotros. Esto es muy profundo, porque en un cierto sentido el apóstol Pablo está sugiriendo que aunque somos morada de Dios y aunque hemos recibido al Espíritu y ese Espíritu mora en nosotros y nos trae revelación, el apóstol Pablo está diciendo que nos hace falta madurar más, nos hace falta crecer más, nos hace falta experimentar tantas cosas para que la plenitud de Dios pueda habitar en nosotros. ¿Qué significa esto? Que posiblemente no hemos experimentado ni el 0.00001% de la plenitud de Dios en nuestra vida. Y nos hace falta experimentar más acerca del Señor. Entonces podemos tomar esta oración del apóstol Pablo y hacerla un rema, hacerla una oración intensa e incesante en nuestra vida, buscando la llenura, buscando la plenitud, no solamente del Espíritu Santo, sino del Señor en nosotros, que el Señor pueda morar en nosotros. Mira, ¿qué tenía en mente Dios para Adán en su vida espiritual? Tendríamos que regresar a la primera lección que vimos hace como 5 meses. Pero, ¿a qué nos conduce el Señor Jesús aparte de la redención, no? Esto es sumamente importante porque mucha gente al predicar el Evangelio se queda atorada en el tema de que eres redimido, eres perdonado y eres salvo y ahora sí, alegría y paz y felicidad, pero como que la vida cristiana se estanca sin un propósito o sin una razón de ser. No sé si me estoy explicando. El Señor Jesús no solamente vino a darnos redención, y el Señor Jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados. Obviamente era el primer paso que había que dar para lograr el cometido o para lograr la intención completa del Señor por salvarnos. Pero no solamente Él vino a traer redención, sino que Él vino a trabajar en nosotros, a obrar en nosotros, para que a través de su obrar nosotros pudiéramos estar listos para ser la morada, para ser el lugar donde la plenitud de Dios pueda ser expresada a través de ti y a través de mí. Esa es la única diferencia entre grandes hombres de Dios increíbles y nosotros. Que ellos dejaron que el Señor siguiera trabajando en su vida hasta que el Señor encontró una morada digna donde vivir, y no solamente donde vivir, sino donde expresarse y donde manifestarse y donde darse a conocer. Así que quiero darte esta buena noticia. Nosotros fuimos hechos para ser llenos de Dios. Nosotros fuimos hechos para ser llenos de la gloria de Dios y para ser poseídos. En un cierto sentido se escucha raro, ¿no? Pero para que el Señor te posea, para que Él nos posea a cada uno de nosotros con toda su naturaleza divina. Así que Cristo habita en nuestros corazones con el propósito de influenciar y trabajar en nosotros para que nosotros podamos experimentar o tener una experiencia literal en la cual Dios venga a vivir completamente en nuestros corazones. Completamente. No en porciones, no en momentos, no en pequeños espacios de tiempo, sino completamente, que el Señor venga a vivir y venga a morar completamente en nosotros. Así que nosotros debemos de tener claridad acerca de esto en el Evangelio. Sí, el Evangelio o parte del Evangelio es que seamos salvos, que seamos redimidos, que seamos restaurados, pero ¿para qué somos restaurados? Somos restaurados para que nosotros seamos la morada de Dios aquí en la tierra. Y si nosotros no tenemos claro esto, inmediatamente nosotros vamos a ir en búsqueda de cosas menores, inclusive tratándose acerca del reino. Nosotros tenemos que tener claro todo esto, porque solamente de esa manera nosotros podremos experimentar completamente la plenitud de Dios. Así que, fíjate, Jesús habló de esto antes de ser crucificado. Mira, vamos a Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21, y mira lo que el Señor Jesús está diciendo acerca de todo esto. Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama va a ser amado por mi Padre, y yo le amaré. Pero el texto no termina ahí.
Dice, el que me ama va a ser amado por mi Padre y yo le amaré. Y hay algo clave aquí, hay algo que es importante aquí. Dice, y yo me manifestaré a él. Yo me daré a conocer a él. Y hacer esta pregunta inclusive a mí me hace tambalear, pero tengo que hacerla. ¿Qué tanto conocemos al Señor Jesús o qué tanto Él se ha manifestado con nosotros? No solamente de una manera intelectual de que leemos y estudiamos y escudriñamos y llevamos 20 años siendo cristianos, sino qué tanto hemos experimentado, qué tanto el Señor se ha manifestado a nosotros de una forma personal, que ni siquiera hay palabras para describir o palabras para expresar dicha experiencia. Mira, si avanzamos 2 versículos adelante, Juan capítulo 14, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y ahora dice en singular, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, no solamente yo voy a habitar en él, sino que yo y el Padre vamos a venir y vamos a habitar en él, vamos a hacer morada con él. Es increíble, es increíble porque ahora no solamente estamos hablando del Espíritu Santo viniendo a morar dentro de nosotros, sino que existe una gran posibilidad de que nosotros seamos la morada del Señor. Que Él pueda venir a morar en nosotros. Así que, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando de guardar la palabra, de que guardar la palabra de Dios es un prerequisito para que el Padre pueda amarnos y para que el Padre pueda venir a vivir entre nosotros. ¿Estás escuchando? Guardar la palabra de Dios es un prerequisito para 2 cosas, para que el Padre te ame y para que el Padre haga morada en ti. ¿Sí? Para que el Padre te ame y para que el Padre haga morada en ti. Obviamente un padre ama a todos sus hijos, ¿no? Pero, y sin caer en favoritismo, si tú tienes un hijo que es extremadamente obediente y tienes otro hijo que te saca muchos dolores de cabeza, ¿a cuál hijo? Y no estoy hablando en una cuestión cuantitativa, sino cualitativamente. ¿A cuál hijo amas más? ¿En cuál hijo tienes más deleite? Obviamente en el hijo que es obediente, en el hijo que te ama y que te obedece, ¿no? Y es exactamente lo mismo. El Señor Jesús está diciendo, el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le va a amar y mi Padre va a morar, va a habitar en medio de él. De eso es lo que está hablando el Señor Jesús. Guardar su palabra es la manifestación de una vida que se ha sometido a sí misma para estar bajo el gobierno de Dios. Mira, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de la predicación del siglo pasado, uno de los más grandes y mejores predicadores del siglo pasado, él decía que hay un punto en la experiencia de un cristiano que está tan distante a la de un cristiano ordinario. Es decir, hay una diferencia entre un cristiano bien metido en el Señor y un cristiano ordinario. Y dice, y esta distancia, fíjate bien lo que está diciendo, es la misma distancia que hay entre un verdadero cristiano y un incrédulo. O sea, en un cierto sentido, Charles Spurgeon estaba diciendo, o eres un verdadero cristiano y te metes con todo y entonces experimentas a Dios, o eres un cristiano mediocre que es exactamente igual a un incrédulo. Eran unas fuertes palabras de Charles Spurgeon, pero él está enfatizando esta idea de que el Señor nos va a usar para tomarnos como una morada, para establecerse, y Él te va a usar a ti como un hogar permanente para Él, en vez de solamente venir y pagar una visita o visitarte para tomar una tacita de café e irse. Esta es la gran diferencia. Así que la diferencia está en que el Señor quiere morar o Él quiere habitar. Hay una gran diferencia entre yo quiero visitarte a yo quiero habitar. Y la diferencia está en que habitar o morar es establecerse, es hacer un hogar permanente, mientras que la palabra visitar tiene que ver con un lugar superficial y que solamente se acompaña por un poco de tiempo. Así que el Señor Jesús se refirió a esto porque entendía la necesidad de que la iglesia abriera las puertas de su corazón para que Él hiciera morada con Él. Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos encierra un poquito mejor esta idea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y yo llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto regularmente la gente lo utiliza para evangelizar, pero es un error grave.
Es un error grave por el simple y sencillo hecho de que este texto leído bajo su contexto no está dirigido a un grupo de personas no creyentes. Este texto leído en su contexto está dirigido a una iglesia del Señor Jesús, una iglesia que dice que ama al Señor, una iglesia que se cree autosuficiente, que se cree capaz de muchas cosas, pero que no se ha dado cuenta que ha dejado afuera al Señor. Entonces, si tú me preguntas, ¿es capaz o es posible hacer iglesia, o es posible creernos iglesia, o es posible creernos hijos de Dios y que el Señor esté fuera de nuestra vida? Sí, aquí está la respuesta, y es que sí. La iglesia de la Odisea era una iglesia del Señor. De hecho, el Señor les escribe y les dice: ustedes son mi iglesia. Dice: pero el problema con ustedes es que ustedes me han dejado afuera. Y muchas veces somos cristianos, somos creyentes, muy devotos, con principios muy marcados, con ideas muy sólidas, con una fe muy fuerte, pero hemos dejado afuera al Señor. Hemos dejado afuera al Señor. Y Jesús está a la puerta y Él está tocando al cuerpo de creyentes, que es la iglesia. Esto implica que nosotros podemos ser cristianos en nuestro camino al cielo y no tener a Cristo viviendo por completo dentro de nosotros. No tener ni una idea de tener comunión con Él. Lo importante aquí es que cuando Jesús se manifiesta en nosotros, no es simplemente con palabras, es real. Cuando el Señor Jesús se manifiesta en nosotros, es una cuestión actual. Es tan definitivo que no hay ninguna duda acerca de esto. Esto pasa cuando el Señor se expresa y se revela a nosotros. Mira, cuando Cristo se revela a tu vida, a tu persona, Él se vuelve una persona real. Y no estoy hablando de una literalidad de carne y hueso, que podría suceder, pero este es otro tema al cual no me voy a meter ahorita. Así como existían las teofanías, así, algo similar. Pero lo que quiero decir es que cuando tú tienes un encuentro íntimo, real y profundo con el Señor, Él se vuelve una persona real para ti. Entonces vamos a empezar a conocerlo de una forma personal, no de una forma institucional, ni de una forma tradicional. No conozco que Él es grande porque siempre me enseñaron que Él es grande, no conozco que Él es santo porque toda la vida me dijeron que Él es santo, sino que empiezo a conocer al Señor Jesús y empiezo a experimentar al Señor Jesús de una forma tan personal que ningún manual es capaz de expresar todo el conocimiento y toda la revelación que está viniendo a mi vida acerca de esta persona maravillosa que es Jesús. Es una experiencia que se logra en el cumplimiento de todas las promesas del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Te voy a hacer una pregunta y hay que contestarla con sinceridad, hay que detenernos y contestarla con sinceridad. ¿Realmente conoces al Señor Jesús de una manera personal? ¿Realmente has tenido un encuentro con Él? ¿Lo conoces como una persona? ¿Él es real para ti? ¿Él se ha manifestado en ese sentido así a tu vida? Porque el Jesús institucional todo el mundo lo conoce. Y el mismo Jesús institucional puede hacernos sentir cosas maravillosas, sus principios, sus discursos, alguna predicación. Ese Jesús institucional puede hacer vibrar nuestro corazón. Pero el Jesús personal, que no es institucional, no solamente hace vibrar nuestro corazón, sino que lo rompe y lo destruye para hacer una obra totalmente nueva. Mira, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, dice algo maravilloso. Yo he estado estudiando Gálatas en este mes y dice algo maravilloso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Y él dice que al Padre le agradó. Dice: el Padre me escogió desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, y al Padre le agradó revelar a su Hijo Cristo Jesús en mí. No está diciendo a mí, sino que el apóstol Pablo está diciendo que al Padre le agradó tomar a Cristo y meterlo dentro de él para que el apóstol Pablo pudiera ser una expresión de Cristo a otros. Al Padre le agradó revelar a su Hijo Cristo Jesús en mí, a través de mí, por medio de mí. Y obviamente eso implica que al Padre le agradó revelarle a Cristo Jesús a él,
Pero no solamente se lo reveló a él, sino que utilizó a Pablo como una vasija, como un lugar donde él pudiera depositar toda la gloria y toda la esencia de Jesús, para que entonces ahora Pablo pudiera ser una expresión de Cristo mismo a otros. Eso es una manifestación interior del Hijo de Dios, en quien Él es hecho real a través de nosotros como cualquier otra persona. Mira, nos hace falta mucho conocer del Señor, nos hace falta muchísimo más conocer del Señor. Y es importante, o menciono todo esto, porque está esta oración del apóstol Pablo de Efesios capítulo 3, del versículo 16 al 19, que debemos de usarla como una guía o como un manual básico constante de oración, donde tú y yo podamos venir a la presencia del Señor, donde tú y yo podamos presentarnos delante de Él y podamos decirle: Señor, transfórmame, cámbiame, moldéame, perfeccióname hasta que tu plenitud pueda ser expresada a mí y en mí. Hasta que yo pueda ser un instrumento donde tú puedas expresar todo lo que yo soy. Hermano, lo bonito de una estructura religiosa, lo padre de una reunión cristiana, lo padre de esas canciones que tocan nuestra alma y nos hacen llorar, lo interesante de la acción social, de amar a otros, de ayudar a otros, no es nada, no es absolutamente nada comparado con la revelación de Cristo en nosotros. Escúchame bien, hay cosas de la iglesia que nos encantan y que hacen vibrar nuestro corazón. Bueno, te voy a decir que eso no es nada, absolutamente nada comparado con la revelación de Cristo a nosotros. Nos hace falta más, nos hace falta mucho más. Y yo quiero invitarte a que nosotros podamos entrar en una búsqueda constante e insaciable de la llenura del Señor, hasta que realmente seamos transformados, hasta que realmente Él tome nuestra vida y la haga añicos para que sea renovada y podamos ser una verdadera expresión de Él. Mira, la Escritura dice que el Señor Jesús, cuando fue a la cruz y Él resucitó y Él ascendió a los cielos, dice la Escritura que Él llevó a muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Él llevó a muchos hijos a la gloria. Así que de la misma manera en la que Jesús fue a la gloria siendo hombre, Él va a llevar a muchos hijos a la gloria. Pero antes nosotros tenemos que seguirle por el camino de la muerte, para después venir por el camino de la resurrección y para entonces después venir por el camino de la gloria. No sé si me estoy explicando, pero muchos quieren tocar la gloria, muchos quieren llegar a la gloria sin antes haber pasado por el camino de la muerte y sin haber pasado por el camino de la resurrección. Mira, hubo un día de crucifixión y el día de crucifixión fue totalmente necesario. Y ahora nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser crucificados juntamente con Él para ser libres del pecado. Eso es parte esencial del Evangelio, lo conocemos. Pero nuestro viejo hombre tuvo que haber sido clavado en la cruz juntamente con Cristo. Nosotros morimos al pecado como un acto real de nuestra vida, como una experiencia genuina. Y esto nos lleva a participar de la muerte de Cristo. Fuimos llevados a la cruz juntamente con Él para que así como Él participó de la muerte, nosotros también podamos participar de la muerte de Cristo. Pero no solamente hubo un día de muerte y de cruz, también hubo un día de resurrección. Él fue levantado, el Cristo viviente ya no era un muerto, Él había sido resucitado, Él vive. Y ahora nosotros vamos a ser levantados juntamente con Él. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros participamos de la resurrección. Hemos dejado la vieja vida del pecado, hemos dejado al viejo hombre enterrado atrás por medio del bautismo y ahora somos partícipes de su nueva vida en la resurrección. Es una vida de poder y es una vida que ejerce poder de Dios en nosotros. Pero ahora no solamente fuimos resucitados, sino que ahora viene el día de la ascensión. Y así como el Señor Jesús resucitó, y así como es tan necesaria la crucifixión y la resurrección, así también es necesaria la ascensión. Así es necesario que nosotros empecemos a ser llenos de Dios, llenos de la plenitud de Dios, hasta que el cielo pueda tocar la tierra,
hasta que el Señor pueda unirse a nosotros y nosotros podamos unirnos a Él, hasta que Él sea nuestra morada y nosotros seamos la morada de Él. Así que esto se logra cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que el Espíritu descienda, entre en nosotros por medio del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, y Él tome posesión de nuestra personalidad, viviendo en nosotros, moviéndose en nosotros y controlándonos a nosotros. Solamente entonces nos volveremos partícipes de una vida gloriosa en Cristo Jesús. Así que si tú te has preguntado dónde está la vida cristiana de poder, o dónde está la vida cristiana llena de gloria, ahí está, ahí está. Quizás nos hace falta volver a pasar, o quizás nunca hemos pasado por la cruz, y pasar por la muerte, y pasar por la resurrección, y levantarnos a una nueva vida realmente entregada al Señor. Dice Romanos 6, versículos 4 y 5, que es la base de lo que acabo de decir. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nosotros lo seremos en la semejanza de su resurrección. En la semejanza de su resurrección. Así que Dios hace que las cosas mueran antes de resucitarla. Dilo conmigo. Dios hace que las cosas mueran antes de resucitarlas. No puede haber una resurrección si antes no hay una muerte. No podemos levantarnos a una nueva vida gloriosa en Cristo Jesús si antes no hemos pasado por la muerte. Y hay que entender esto, hermanos, porque queremos ser cristianos, queremos estar con todo ahí, pero no estamos dispuestos a renunciar a nada, o no estamos dispuestos a entregar nada. Y entonces esto genera una vida cristiana mediocre, sin poder y sin respaldo de la vida del Señor en nosotros. Queremos el respaldo del Señor en nuestra vida, queremos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces debemos de comprometernos activamente a morir juntamente con Cristo todos los días. Que exista una muerte para que pueda venir una resurrección. Esta es la manera en la cual el Señor hace las cosas. No puede haber resurrección y no podemos ser llevados a la gloria si antes no hemos pasado por la muerte. Él hace esto porque al final del día Él es el único que se puede llevar toda la gloria. No hay gloria para ti, no hay gloria para mí, no es nuestra la gloria es de Él. Él nos lleva a la muerte desde nuestro viejo hombre y a la resurrección a través del nuevo hombre que Él deposita en nosotros. Y una vez que hemos nacido una nueva vida, nosotros somos invitados a vivir las obras de santificación que el Espíritu Santo debe de ejercer en nuestra vida. Dios tiene que apartarnos, Dios tiene que empezar a pulir, trabajarnos. Y hermanos, esto no sucede de la noche a la mañana. Obviamente hay cambios radicales, hay gente que de un día para otro dejó de beber alcohol, dejó de ser mala persona, dejó de tener malos pensamientos. Hay cambios que sí son radicales en nuestra vida cristiana, pero el camino de la santificación es un camino que dura toda la vida. Es un camino constante, de constante perfección. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O mira lo que dice Juan 17, 17, es una oración de Jesús y Él está hablando al Padre y Él le dice: santifícalos en tu palabra, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y el Señor Jesús entendía que era necesario entrar en este proceso de santificación. Y es necesario que tú y yo entremos en este proceso de santificación. Así que el Señor tiene que preparar en nosotros un lugar antes de que Él pueda venir a habitarlo. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Se acuerdan?
Regularmente este texto lo leemos tan mal y lo interpretamos tan mal de una forma tan superficial que nos han vendido la idea de que tenemos que comprar ladrillos para mandarlos al cielo y construir una morada más grande. Error, terrorífico, terrible y triste. ¿Cuál es la morada de Dios? ¿Quién es la morada de Dios? Somos nosotros. Nosotros somos la morada de Dios. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar, voy a pues a preparar un espacio para ustedes. Obviamente nosotros no podíamos ser morada del Señor porque había mal en nosotros. Y el Señor Jesús está diciendo todo esto antes de apartarse para ir a la cruz. Él está diciendo, yo tengo que pasar por este proceso, tengo que comprar la vida de cada uno de ustedes con mi sangre, para que entonces ustedes puedan ser una morada digna, para que entonces ustedes puedan ser un espacio digno de la presencia del Señor, para que entonces el Señor pueda venir y pueda ser morada, Él pueda tabernaculizar en medio de ustedes. ¿Recuerdas lo que escribe Juan en el Evangelio en el capítulo 1? Y aquel verbo se hizo carne y habitó o hizo morada, o en la palabra original, en el griego, la palabra tiene que ver con referencia con tabernaculizó. Él hizo una casa, Él hizo una morada entre nosotros y en nosotros. Él ha decidido habitar, Él quiere habitar en medio de nosotros. Así que Dios tiene que preparar el lugar antes de venir a habitarlo. Y para eso es que el Espíritu Santo fue depositado en nuestra vida para entrar en ese proceso de santificación, de tal forma que nosotros podamos estar listos, podamos estar preparados para la manifestación del Señor en nosotros. Mira, hay un personaje que se llama John G. Lake y él escribe esto. Yo creo que hemos visto esto en la historia de muchos personajes de la Biblia, y no solamente la Biblia, sino personajes modernos que han sido hombres de Dios. Él dice así, es como parte de su testimonio. Él dice, personalmente, yo sabía que mis pecados habían sido perdonados, pero fue solo 2 meses después de mi bautismo en el Espíritu Santo que aprendí que la palabra de Dios y la experiencia en mi vida, el poder santificador de Dios sometido al alma y limpiando la naturaleza del pecado, era parte de la obra del Espíritu Santo. Dice, esta limpieza interna en mi vida fue para mí la obra suprema de Dios en mi vida. En aquel periodo yo nunca hubiera cesado de alabar a Dios porque Él me reveló la profundidad por medio del Espíritu Santo, del poder de la sangre de Jesús. A pesar de que yo era un hombre justificado, incluso sin una experiencia de santificación, el Señor me asignó el ministerio de la sanidad en una medida tal que muchas personas fueron sanadas. En algunas instancias sucedieron realmente verdaderos milagros. Aún así, yo no conocía a Dios como mi santificador. Fíjate bien lo que está diciendo. 10 años después de que la santificación se había vuelto un hecho constante en mi vida, vino a mi corazón un grande y maravilloso anhelo por ser lleno del Espíritu Santo con fuego. Y después de buscar a Dios con persistencia, casi día y noche por 2 meses, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Fíjate. Y esto nos enseña muchas cosas, que voy a intentar respaldarlas con la escritura, pero John G. Lake, él dice esto, dice, yo conocí al Señor y cuando conocí al Señor yo supe que mis pecados eran perdonados por toda la obra del Señor Jesús. En ese momento yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo fui lleno del Espíritu Santo y entonces aprendí que el Espíritu Santo a través de la palabra me iba a estar limpiando y me iba a estar purificando. Dice, casi rápidamente después de recibir al Señor, en mi vida, yo recibí el don de sanidad, dice John G. Lake. Y él dice, y yo sin entender muchas cosas y apenas entrando en este proceso de sanidad, de santidad, yo recibí el don de sanidad y muchas personas fueron sanadas a través de mi vida. Dios me usó como un instrumento para sanidad. Ahora, lo que quiero que te quede bien claro es esto, dice, 10 años después de mi conversión, dice, yo empecé a tener una sed y una necesidad tan profunda por ser lleno del Espíritu Santo, porque el Señor me bautizara en fuego con el Espíritu Santo. Y dice John G. que él por 2 meses, casi día y noche sin detenerse, él buscaba al Señor por 2 meses constantes hasta que él experimentó el fuego del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que mencionar aquí. Número 1, cuando creemos el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y Él lo respalda.
Número 2, el Señor puede dar dones y los dones son irrevocables y muchas veces estos dones pueden estar al servicio de Dios y para la gloria de Dios, aunque no estemos tan comprometidos o tan santificados con el Señor. ¿Dónde está el respaldado esto? Por ejemplo, vamos a Mateo 24, al final ahí, de Mateo capítulo 7, cuando el Señor está terminando el sermón del monte y el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Porque los dones de Dios, los regalos de Dios son irrevocables. Puede haber allá afuera un montonal de gente haciendo obras en el nombre de Dios y con el poder de Dios, sin conocer tan verdaderamente a Dios o habiéndose desviado del evangelio de la verdad. Sin embargo, dice el Señor ahí en Mateo 7 que les va a decir, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y aquí John G. Lake, él está diciendo, yo conocí al Señor, él inició su obra de santificación en mi vida, él me dio un don de sanidad y yo empecé a ver a mucha gente ser sanada. Dice, pero hasta 10 años después, yo experimenté el fuego del Espíritu Santo. Y te menciono esto porque hay otros personajes, por ejemplo, una historia muy común que yo creo muchos de nosotros conocemos, Dante Gebel. Él decía que él pasaba todas las noches en su pequeño departamento en Argentina orando al Señor y diciéndole, Señor, yo quiero que tú me visites, yo quiero que tú me visites. Y él dice, yo sabía que iba a haber un momento en mi vida en el cual él me iba a visitar y todo iba a ser transformado, iba a cambiar. Y Gebel, él dice, yo experimenté eso. Y hay un montón de personajes que han experimentado eso. Quizás tú tienes un año de cristiano, quizás tú tienes 10 años de cristiano, y déjame decirte, aún hay más, aún hay más, aún hay más. Quizás has experimentado cosas maravillosas de Dios. Quizás el Señor ha iniciado este proceso de santificación en tu vida. Quizás el Señor te ha dado la capacidad de orar por gente y está siendo sanada. Quizás Dios te ha dado la capacidad de predicar el Evangelio. Quizás el Señor te ha dado el don de profecía, el don de enseñanza. Quizás Dios te ha dado muchos dones. Déjame decirte, eso no es todo. Aún hay más, aún hay más. Y tu corazón tiene que aprender y tiene que empezar a buscar ese más del Señor, de día y de noche. Tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a buscar al Señor y decirle, Señor, yo sé que aún hay más de ti, yo sé que aún hay más de ti. Tú dijiste que tú querías hacer una morada en mí y aquí estoy dispuesto a que me santifiques, aquí estoy dispuesto a pagar el precio, aquí estoy dispuesto a que empieces a limpiarme hasta que te expreses en mi vida, hasta que te expreses en mí y a través de mí. Así que, ¿cuáles podrían ser los resultados? ¿O cómo podríamos saber que hemos empezado a ser más llenos del Espíritu Santo? Bueno, uno de los primeros frutos, y te lo voy a decir yo con experiencia propia, es un amor divino depositado en ti, es decir, el ágape de Dios depositado en ti. Como muchos saben, yo soy hijo de pastores. No es chido ser un hijo de pastor y mucho menos ser un pequeñín hijo de pastor. Crecimos, mi hermano y yo, con muchas limitantes, con muchas carencias, no al extremo, obviamente no quiero exagerarlo, pero mucho del tiempo de mis padres y de sus recursos se fueron dedicados totalmente a la iglesia. A tal grado que uno como niño crece a veces lastimado y uno dice, la iglesia me quitó a mis papás. Me acuerdo que antes la iglesia era en nuestra casa, su casa de cada uno de ustedes. Y los niños venían, se llevaban nuestros juguetes. Era muy difícil y uno como niño pues crece herido, crece dañado. Entonces hubo un momento en mi vida, a mis 13 años, hubo un momento en mi vida en el que yo le dije al Señor, yo necesito conocerte porque no te conozco. Y el Señor tuvo a bien revelarse a mí, tener un encuentro conmigo y empezó a desbordar un amor profundo por Dios increíble. Pero me acuerdo que en medio de ese proceso yo le decía al Señor, yo te amo a ti, pero no puedo amar a la iglesia. No puedo amar a la estructura que me quitó a mis padres, que me quitó muchas cosas de mi infancia. No puedo amar a la iglesia. Y me acuerdo que el Señor empezó a tratar conmigo y me dijo, es imposible que me ames a mí si no amas a la iglesia. Y puedo decirlo con toda seguridad y sin ninguna preocupación. El Señor puso en mí un amor por la iglesia.
sobrenatural, porque no me nació amar a la iglesia, es la verdad, pero el Señor puso un amor en mí por la iglesia, un amor que solamente puede venir de Él, es un amor que solamente puede venir del Señor. ¿Y cómo puedo saber esto? Bueno, pues los que me conocen, los que forman parte de la iglesia lo sabrán. Amamos a la iglesia con todo nuestro corazón. Amamos a la iglesia con todo nuestro corazón. Y esto es uno de los resultados de que el Señor te visite y que el Señor empieza a poner fuego con su espíritu en tu corazón. Otro resultado es que el Señor va a empezar a desarrollar tu vida con poder. El Señor va a empezar a desarrollar tu vida con poder, con autoridad. El Señor va a empezar a desarrollar tu vida con autoridad. Vas a orar y vas a saber que tus oraciones son escuchadas. Quizás vas a orar por enfermos y vas a ver enfermos ser sanados. Yo lo he experimentado, yo he vivido eso y déjame decirte que es real. Y no importa si tienes un año de cristiano, no importa si estás oyendo esto y apenas estás decidiendo creer, no importa si tienes 20 años de cristiano y muchas veces tu vida fue más fría que caliente. Hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero encontrarme contigo. Y quizás pasar un mes, quizás pasar 2 meses, quizás pasar 3 meses, día y noche, buscando al Señor y diciéndole al Señor, yo quiero encontrarme contigo, pero tienes que saber que va a valer la pena y que va a haber un momento en el que el Señor te va a alcanzar y Él se va a revelar a ti de una forma tan maravillosa y tan increíble que jamás vas a volver a ser el mismo. Mira, otro resultado de ser lleno del Espíritu Santo va a ser la predicación apostólica, una predicación poderosa. Ve a los apóstoles, ni siquiera tenían estudios, la mayoría de ellos eran pescadores, sin embargo sus mensajes se convirtieron en mensajes poderosos que no solamente taladraban la mente de las personas, sino que taladraban en el corazón. El Señor va a empezar a respaldar tu predicación, el Señor va a empezar a respaldar tu mensaje. Y no solamente lo va a respaldar, Él va a empezar a decirte qué hay que hablar, qué hay que predicar, qué hay que enseñar, qué es lo que hay que instruir. Esas son algunas de las verdaderas experiencias de ser lleno del Espíritu Santo. Puedes hablar en lenguas, puedes danzar, puedes sentir que te caes o que te tumban. Soy indiferente a esas cosas, pero estas son verdaderas evidencias de la presencia y del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que quiero cerrar esta clase el día de hoy con esto. Recuerda que estamos viendo esto en serie y la semana pasada veíamos una instrucción del Señor. El Señor resucita y cuando el Señor resucita y se encuentra con sus discípulos, Él sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Sopla y les dice, reciban el Espíritu. Sin embargo, les dice, pero quédense en Jerusalén, reúnanse, congréguense en Jerusalén. Hasta que venga mi promesa, hasta que venga el enviado, hasta que venga el Espíritu Santo. Y los discípulos, aunque habían recibido el Espíritu Santo, ellos fueron obedientes y ellos se quedaron en Jerusalén. Y no solamente se quedaron de brazos cruzados esperando, ellos se quedaron orando y buscando al Señor, diciendo, Señor, tú dijiste, pues aquí estamos. Tú prometiste, pues te estamos pidiendo. Y no vemos la hora en la que tú nos visites. Irrumpe en medio de nosotros. Y el Señor irrumpió. Y el Señor irrumpió. Y ese Pedro cobarde que negó al Señor Jesús 3 veces, ese Pedro cobarde que le dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, después de vivir una experiencia poderosa, sale afuera y predica para la conversión de 3,000, 5,000 personas. Esa es la evidencia, la verdadera evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de un creyente. Y no estoy entrando en temas religiosos ni cuadrados, eso es muy secundario. Se ve, se nota cuando alguien ha pasado tiempo con el Señor. Se ve y se nota cuando alguien deja que el Espíritu Santo gobierne su vida. Se ve y se nota, y también se ve y se nota cuando no. Así que quiero invitarte una vez más a esto. Permanezcan en la ciudad, le dice el Señor Jesús a los discípulos. Y quiero retarte a ti, ahí que estás en tu casa, ahí que estás guardado en cuarentena, a ti que todos los días te levantas a trabajar, a buscar el pan y el sustento. Permanece en la ciudad. Y no me refiero a un lugar físico. Permanece en esta idea, plántate en esta idea de que el Señor quiere visitarte
y empieza a orar. Empieza a buscarlo, empieza a decirle: Señor, tú dijiste, Señor, tú prometiste, Señor, no me voy a ir de aquí, no me voy a mover de aquí hasta ver tu gloria, hasta experimentar tu presencia en mi vida. No me voy a mover de aquí hasta que yo sea realmente transformado, día y noche, aunque pasen los días, aunque pasen las semanas, aunque pasen quizás los meses, hasta que tengas un encuentro realmente profundo y verdadero con el Señor. Ese es el reto. Y no digo más porque creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Te reto a eso. Y espero que el Espíritu Santo esté taladrando esto ahí en tu corazón y en tu mente, así como lo está haciendo conmigo. Ese es el reto. Y nos vemos pronto. Tenemos buenas noticias. Este domingo, una vez más, regresamos a casa, a nuestras reuniones presenciales. Vamos a estar transmitiendo, vamos a estar con la misma dinámica de antes. Debido al internet que tenemos en la iglesia, no es posible transmitir en YouTube y Facebook al mismo tiempo, así que vamos a transmitir en primera instancia en Facebook y a las 2 horas vamos a subir la transmisión a YouTube. Pero también te reto no a salir ni a ser mediocre con los cuidados de salud. Te reto a que seamos precavidos, a que seamos prudentes, pero a que no dejemos de congregarnos. Te reto a que seamos prudentes y busquemos al Señor con todo nuestro corazón y que tomemos las medidas de salud muy en serio. Más cuando nos congreguemos en el templo, que nuestras reuniones sean para bendición y para edificación y no para enfermedad ni para ser piedra de tropiezo para alguien, para nada. Que podamos ser sabios y prudentes a la hora de congregarnos. Así que, bueno, esto fue solamente un aviso. He terminado la clase el día de hoy. Déjame orar por ti rápidamente. Señor, en esta noche oro por mí, por los que están viendo esta transmisión, por los que verán esta transmisión. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a incomodar en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, hasta que se convierta en una búsqueda constante de tu justicia, de tu amor y tu verdad, en el nombre de Jesús. Señor, alcánzanos con tu misericordia, alcánzanos con tu verdad en el nombre de Jesús. Y revélate a nosotros, Señor. No permitas que demos descanso a nuestra voz ni a nuestros párpados, Señor, hasta que hayamos experimentado tu obra en nuestra vida. Ayúdanos a pasar por la cruz, por la muerte, por la resurrección y caminar con fidelidad en medio del proceso de santificación hasta ver tu expresión en nuestra vida. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Feliz fiesta. Estamos orgullosos de ser mexicanos, de la libertad que como país experimentamos en muchos sentidos, en otros es triste lo que vivimos y nos unimos a los movimientos de lucha por justicia, por dignidad, por verdad, en oración y en algún activismo social si es posible, pero que tengan una bonita velada. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. El próximo martes seguiremos transmitiendo por aquí. El día de mañana igual va a haber transmisión normal. Y en la iglesia hemos reactivado las reuniones femeniles, las reuniones de oración de los jueves y el culto presencial los domingos. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Hasta luego.